Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, lo último tiene que ver con la libertad que le fue otorgada al exfutbolista John Biafara, quien cumplía una condena de 12 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. Paula Belalcázar, ¿qué se sabe hasta el momento? Catalina, buenas noches. Lo último que se conoce es que John Biafara ya regresó a Colombia. El exfutbolista estrella de varios equipos colombianos, como el Once Caldas y el América de Cali, había sido condenado hace 6 años por una corte en Texas y debía salir en el año 2032, luego de haber sido declarado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico. Biafara fue detenido en 2019 en Colombia y estuvo un año tras las rejas antes de ser enviado a los Estados Unidos. Su condena tuvo una reducción a la mitad debido a su buen comportamiento y el cumplimiento de las normas penitenciarias. La primera foto que se conoce hasta el momento fue publicada por el periodista deportivo Jaime Orlando Dinas. A esta hora el exfutbolista se encuentra en su casa compartiendo con su familia. Esta es una noticia en desarrollo. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Se agudizan las emergencias por las lluvias en Colombia. En Córdoba se registra una de las situaciones más difíciles, pues a 40.000 ascendió la cifra de afectados por el desbordamiento de varios ríos. En las últimas horas fueron evacuados 2 barrios por inundaciones y decenas de familias permanecen en albergues. Noticias Caracol sigue como siempre del lado de la gente. Esteban Bejarano nos cuenta hasta ahora cómo están atendiendo a estas personas. Esteban, adelante. Alejandra, pues las están atendiendo en cerca de 17 albergues, por lo menos aquí en Montería, albergues a donde están llegando estas personas desde distintas zonas, principalmente rurales del departamento, del territorio cordobés. Aquí ustedes ven un poco lo que es este albergue que fue dispuesto el día de hoy, el Happy Lora, este coliseo, para que las personas puedan llegar. Son cerca de 2.200 personas de todo el territorio que han sido atendidas en estos albergues, donde tienen algunas camas, colchonetas para poder dormir, descansar, recuperar energía, recuperar sueño, que es lo más importante en este momento. Hoy estuvimos en uno de los barrios afectados, desde donde también están llegando personas aquí a este albergue, y este fue el panorama. Con el agua hasta el pecho, así quedaron decenas de familias del barrio Vallejo en Montería. Tuvimos que salir porque el agua ya se metió a la casa, perdí todo, mueble, cama, casa, colchón. Desde las 6 de la tarde de ayer viernes, el agua de un humedal cercano comenzó a adueñarse de la urbanización ubicada en el margen izquierdo de Montería. Angustiada porque en mi vida nunca había visto algo tan grande, tan desesperante, una incertidumbre, no solamente yo, muchas personas. Como Wendy, sus vecinos lucharon por horas contra el cansancio y la angustia para poder sacar de sus casas lo poco que les quedó. Evacué lo que eran las cosas más pequeñas, después las neveras que fueron estas enseres que tengo acá, pero no se lo decía a nadie, es algo muy triste. Son cerca de las 3 de la tarde y ya son más de 12 horas las que cumplen las personas y familias de aquí del barrio Vallejo intentando sacar sus enseres, los electrodomésticos, las camas, los colchones y las cosas que han logrado recuperar luego de que el agua ingresara a sus hogares. La preocupación es que, como ustedes pueden observar, el nivel del agua sigue subiendo. Aquí estamos desocupando todas las de la cuadra, con todos los vecinos, vamos sacando. Aquí abajo de esto hay un colchón inflable, que es lo que nos ha ayudado a sacar. Todas las personas están con puro colchón inflable. Soy compañero de trabajo de él, y entonces le vine a colaborar. Estamos desde esta mañana colaborando con la mudanza de él. ¿Qué tanto han sacado? Este es el 7º viaje. Vallejo es uno de los 4 barrios afectados en las últimas horas en Montería y de las zonas más golpeadas en Córdoba, donde la cifra asciende a más de 40.000 damnificados. Y en Mayama, Nariño, se registró una tragedia. 7 miembros de una misma familia murieron por una avalancha que se llevó varias viviendas. Una de las víctimas era una joven deportista. En la vereda La Oscurana, zona rural del municipio de Mayama, Nariño, sus habitantes recuerdan lo que pasó la noche del viernes. Una avalancha arrasó con todo a su paso. Varias viviendas quedaron bajo el lodo. No hay nada. Allá está la casa del tío Rafael. Y vea la avalancha. La casa nuestra, allá de los abuelos, que eran. Aquí no hay nada, desaparecido totalmente todo. Todo está desaparecido. Por más de 15 horas, los organismos de socorro buscaron los cuerpos de las 7 víctimas. Una de ellas, una joven de 17 años.
Cintia Palacios, una menor de edad que era reconocida por su talento en microfútbol. Junto a ella fueron encontrados los cuerpos de otros 6 miembros de su familia. La Defensa Civil colombiana lamenta profundamente el suceso ocurrido en la noche anterior, en donde desafortunadamente 7 personas se reportan como víctimas de este movimiento en masa. Lastimosamente se fue el fluido eléctrico, se fue la bocatoma, no tenemos, digamos, puesto de salud también se fue. Nuestro llamado ante este evento de desastre natural que ya sobrepasa las capacidades también departamentales, es un llamado a la nación porque es un evento realmente de una magnitud que desborda las capacidades del departamento. Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado en la zona y avanza en un censo de damnificados. En Santander, Antioquia, Bolívar y Atlántico también se registran emergencias. El gobierno nacional estudia decretar una emergencia económica territorial. Mujeres embarazadas, niños y pacientes han sido evacuados en helicóptero desde el corregimiento Vanegas en Lebrija hasta Bucaramanga. Un adulto mayor falleció a causa del desbordamiento del río. 64 viviendas destruidas y más de 10 personas resultaron heridas tras las fuertes lluvias en el municipio. Cuando empezó a llevarse todas las casas de aquí para allá, comenzó a llevarse una a la otra y comenzó a tumbar palos y comenzó a tumbar y llevaba y nosotros mirando allá y rogándole a Dios que no fuera a tumbar todo. Fue aconsejar al presidente de la República la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental y eso se dará en el marco de un Consejo de Ministros este lunes. Mientras tanto, en Atlántico las playas continúan cerradas para el ingreso de bañistas y se mantiene la restricción para el zarpe de embarcaciones debido a las condiciones de viento y oleaje por el tránsito del frente frío. Hablamos de vientos entre 17 y 20 nudos, pero con ráfagas que pueden estar aún más altas y oleaje que puede estar entre 3 y 4 metros. En el Urabá antioqueño, 1.209 hectáreas de banano y plátano se encuentran en riesgo por las fuertes lluvias de los últimos días. Los campesinos piden ayuda al gobierno nacional para recuperar sus cosechas. Fuimos golpeados fuertemente por el frente frío, el cual nuestra economía hoy depende del plátano y del coco. Más de 10.000 hectáreas tenemos hoy, de esas miles en el suelo. La creciente del río, las fuertes lluvias, la fuerte brisa tumbaron toda nuestra platanera. Un panorama en Colombia que le costará al país una fuerte inversión para atender y restaurar las zonas afectadas. Colombia decide 2026. Faltan 28 días, 12 horas, 49 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo, cuando decidiremos en manos de quiénes quedará el Congreso de la República y quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. Y arrancamos el radar de la política del fin de semana con un nuevo capítulo en la novela jurídica del Pacto Histórico y sus listas, que fueron revocadas por el Consejo Nacional Electoral. Pues a menos de 24 horas de vencerse el plazo para la reinscripción, uno de los demandantes, el ex registrador delegado Nicolás Farfán, solicitó a la registraduría que no se les permita esta opción. Pues veamos este documento. Aquí se le envió esta solicitud al registrador nacional Hernán Penagos, en donde sostiene que aceptar esta reinscripción sería ir en contra de la Constitución y el calendario electoral, porque el sorteo de la ubicación de los partidos ya estaba definido. Si la registraduría decide aceptar su solicitud, significaría que el pacto histórico se quede sin candidatos al Congreso en territorios como Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca. Mañana los dirigentes presentarán las nuevas listas y la organización electoral tendrá hasta las 6 de la tarde para indicar si los acepta o no. Pero seguimos con este radar de la política porque siguen los preparativos de cara a las elecciones para el próximo 8 de marzo. La registraduría adelantó hoy a nivel nacional el primer simulacro de preconteo de votos. Según la organización electoral, se están ultimando detalles con las diversas fuerzas políticas sobre este proceso, que contará con el acompañamiento de misiones de observación internacional.
Y finalizamos este radar de la política con el siguiente dato: el intercambio de trinos entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila, en los que hablaron de futuros escenarios para derrotar a su más directo contrincante, Iván Cepeda, en las elecciones de mayo. ¿Reconciliación? Ya veremos. Hasta aquí el radar de la política. A un mes de consultas, las ideas se enfrentan. Los candidatos tienen coincidencias, pero también muchas diferencias. Ojalá sean buenos gobernantes, porque Colombia necesita que lo sea. 3 espectros políticos compiten por las candidaturas únicas a la presidencia de la República. Con el panorama electoral y también con el análisis. El país los escucha. A trabajar el componente social con las comunidades, las regiones. Los candidatos proponen y Colombia espera soluciones. Que se vea más el empleo. Para mí lo primero, la salud. El país que queremos está en sus manos. Conéctese con los debates de las consultas desde este lunes en nuestra primera edición. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente. 7:13 de la noche, en Ocaña, norte de Santander, fue reforzada la seguridad en el batallón de infantería número 15, luego que el ELN atentara contra sus instalaciones. Desde un vehículo cargado con explosivos, los guerrilleros lanzaron artefactos que impactaron sobre casas fiscales y dejaron como saldo 2 militares heridos que son atendidos en centros hospitalarios. Aquí más detalles. Empleando el método de artefactos explosivos por medio del lanzamiento de rampas en una volqueta, en movimiento desciende el conductor, hace el lanzamiento, pero la reacción oportuna del plan de seguridad del cantón genera la neutralización, inicialmente capturando a uno de estos terroristas quedando herido, y la segunda es la muerte en desarrollo de operaciones militares de la segunda persona que iba en la moto, que iban a facilitar la huida de estos terroristas. La afectación ha sido a 2 suboficiales, los cuales están fuera de peligro. Igualmente, el equipo de antiexplosivos de la segunda división está en este momento efectuando los procedimientos para destruir 6 artefactos que quedaron sin activar dentro de las instalaciones y 4 que quedaron sobre la vía nacional. En Estados Unidos continúan las deportaciones en medio de cuestionamientos a las políticas migratorias de la administración Trump. Entre los casos más recientes está el de una embarazada quien, pese a estar a punto de dar a luz, fue devuelta a Nicaragua. La historia la conoció Noticias Telemundo. Asistir a una cita médica por su embarazo de 8 meses se convirtió en un calvario para Leonela, una nicaragüense a quien la administración Trump deportó. Hace menos de un mes le hicieron el baby shower, pero lo que empezó como celebración ahora es una angustia sin pausa, también para su esposo, de origen mexicano. La desesperación le acompaña sin saber qué camino tomar. Ya estaba nada de dar de que naciera el bebé. Pues es muy doloroso, o sea, es una desesperación de no saber qué hacer, o sea, pues no saber dónde está. 2 días pasaron antes de recibir noticias de su pareja. Pese a que recibió ayuda para buscarla, desde hospitales hasta centros de detención, solo supo lo ocurrido cuando ella marcó el teléfono de otra mujer, también expulsada de Estados Unidos. Me dice que la deportaron, que está en Nicaragua ya, que se sintió, pues más que nada, o sea, se sintió presionada. Su temor no es distinto al que embarga al padre de Liam Conejo, el pequeño ecuatoriano a quien también buscan expulsar. Desde su detención y liberación hace una semana, el camino ha estado lleno de tropiezos. La verdad no ha sido nada fácil todo esto que nos ha tocado vivir. Mi hijo Liam todavía está asustado, está con miedo. En la clandestinidad, los ecuatorianos buscan que el destino gire a su favor y puedan tramitar su residencia en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a Noticias Telemundo que la familia no está en proceso de expulsión acelerada. Por otra parte, un tribunal de apelaciones respaldó una política que permite, sin derecho a fianza, arrestar a indocumentados a quienes pretende expulsar. En Empresarios 360 de Negocios Dito y Noticias Caracol, nuestro director Juan Roberto Vargas conversó con el presidente y director general de Renault Sofasa, Juan Camilo Vélez, quien le contó lo que ha hecho en Colombia por más de 5 décadas la gigante automotriz. Aquí una parte de esta conversación.
Doctor Vélez, un gusto que nos acompañe aquí en Negocios Ditu, Empresarios 360 y en Noticias Caracol. Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí hoy con ustedes para conversar. Quería comenzar con esto que decíamos en la presentación. Ustedes deben hacer estudios de marca. ¿Qué tanto impacto tiene la marca Renault en Colombia, si uno la mide después de tantos años? Después de tantos años, nosotros tenemos una historia. Este año cumplimos 57 años de presencia en el país. Creería yo entonces que más que una marca francesa, es una marca colombiana. Colombiano. Todos nosotros, en mayor o menor medida, hemos tenido que ver con algo de Renault. Algún tío en la familia, el Renault 4, por ejemplo, que cree. El amigo fiel. El amigo fiel. Creería yo que es el vehículo más representativo de la industria automotriz en la historia de Colombia. Sin duda. ¿Qué ha pasado en estos más de 5 décadas? 1969, estaba pues viendo las cifras, pero a veces las cifras de vehículos ensamblados, 17 modelos diferentes para el mercado de Colombia y la región, una planta que tiene más de 5 décadas, 7.000 empleos entre directos e indirectos. ¿Qué ha pasado en estas 5 décadas con una marca que alguien me decía, yo pensé que Renault era colombiana? Bueno, ¿qué ha pasado en estas 5 décadas? En estas 5 décadas nosotros hemos hecho inversiones en el país. Le hemos creído, le hemos apostado, hemos pasado por todos los periodos de la economía, políticos del país y siempre hemos estado presentes y le creemos en estar otros 56, 57 años más acá. Nosotros tenemos todo el vector o todos los procesos claves de la industria automotriz. Me explico, nosotros tenemos todo lo que es la concepción, tenemos un equipo de ingeniería con el cual hacemos toda la adaptación de los vehículos que vendemos no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Entonces hacemos validaciones, por ejemplo, de altitud, de arranque en pendiente, de la topografía que tenemos, de la calidad de los combustibles en cada uno de los países. Entonces nosotros nos aseguramos que cada uno de los vehículos que vendemos en Colombia estén perfectamente adaptados a las condiciones del país y tenemos un conocimiento profundo en estas 5 décadas de qué es lo que necesita el cliente colombiano. En esas características, doctor Vélez, y lo comentábamos antes de arrancar, que eso es bien interesante, ¿qué tanta diferencia hay entre los modelos de Renault en Europa a los modelos, digamos, para Colombia y en la región, con base en lo que usted nos cuenta? Sí, algo que es importante, Juan Roberto, de tener claro es que todos los vehículos de Renault nacen en Tecnocentro Guyancourt, en Francia. Entonces no es que haya una concepción de Renault, por ejemplo, en Asia, otra en Europa del Este o en América. Es el mismo modelo. Claro. Todos los vehículos nacen, tenemos una ingeniería corporativa en Francia y hacemos todo el nacimiento de los vehículos y después todas las adaptaciones las hacemos con cada uno de los centros de ingeniería que tenemos. Entonces nosotros tenemos un line-up o un portafolio de vehículos adaptado especialmente a la topografía y a la reglamentación en Europa, que es muy diferente a los mercados internacionales. Entonces, por ejemplo, los modelos que tenemos nosotros en Europa son vehículos que son mucho más bajos, la altura pues que tenemos del piso hasta el chasis del vehículo, por ejemplo, la altitud, la calidad de los combustibles. Entonces tenemos un portafolio en Europa y un portafolio que es un poco más adaptado a nuestras topografías para los mercados internacionales. Y basado en eso, ¿por qué Renault se ha adaptado tan fácil? Es que ni siquiera es a las carreteras, doctor Vélez, es a la idiosincrasia colombiana. Uno lo ve y en cualquier parte de Colombia hay un carro Renault, como también hay de otras marcas, pero uno le dicen Renault y le repito, mucha gente dice esa marca es colombiana. Sí, como te comentaba, pues en cinco décadas y al tener una ingeniería propia, somos en este momento la única marca que tiene una ingeniería propia, tenemos un conocimiento muy profundo del cliente colombiano y adicionalmente tenemos la planta en Envigado, una planta que como bien lo mencionabas, hemos fabricado más de 1.7 millones de vehículos, 18 modelos, inclusive con el Kwid que lanzamos el año pasado, ajustamos el modelo número 18 que hemos fabricado y a través de toda esta historia hemos generado también la red más grande de concesionarios y de postventa del país. Tenemos 108 puntos actualmente y 108 puntos que están
a lo largo de todo el territorio nacional. Tenemos puntos en La Guajira, tenemos puntos en Caquetá, en Meta, en Casanare, en Nariño. Entonces, donde vayas tú, no solamente verás los Renault, sino que todos esos clientes nuestros tendrán un respaldo a nivel nacional. ¿Cuál es el carro Renault más vendido en Colombia? Actualmente el carro más vendido en Colombia, no solamente es Renault, sino de todo el mercado, es el Renault Duster, tanto en su versión gasolina supera todos sus... Sí, el año pasado vendimos un poco más de 9.000 unidades, 9.002 unidades para ser exacto. ¿Qué versiones tiene? ¿Gasolina y es híbrida? Sí, tenemos la gasolina que la fabricamos en la planta de Envigado y tenemos la híbrida que importamos de Europa. ¿Por qué es el más vendido? Juan Roberto, es un carro que está totalmente adaptado a las condiciones del país. Es un vehículo que tiene un baúl amplio, que tiene una altura al piso suficiente para meterlo por trocha. Es un vehículo que en términos de consumo está supremamente bien, es amplio y adicionalmente en términos de diseño es un diseño que es bastante, vamos a decir, particular. Todos los otros vehículos se han ido por un diseño que es un poco más redondeado, un poco más citadino. Este es un vehículo un poco más musculoso, un vehículo un poco lo que llamamos como Raff and Taff. Es un vehículo que tiene su identidad propia y es un ícono. Creería yo que de los vehículos más icónicos que hemos tenido nosotros en el país, pues sin duda estará el Renault 4, después en los 90 tuvimos el Twingo y ahora quien se posiciona como ese ícono de Renault en la historia automotriz colombiana es el Renault Duster, sin ninguna duda. ¿Cómo está el mercado automotriz, doctor Juan Camilo? ¿Cómo lo ve usted hoy? Estamos arrancando el 2026, venimos de un año pasado donde, y ya vamos a hablar un poco de macroeconomía, digamos hablando del sector automotriz como parte de esa producción y de esa economía colombiana. Pero ¿cómo le ha ido al mercado automotriz? ¿Cuál es el panorama? Bueno, el mercado automotriz ha mejorado. La verdad es que tuvimos un año 2023 y un año 2024 que fueron muy duros para el sector. Afortunadamente el 2025 fue un año de crecimiento. Nosotros cerramos por cerca de las 180.000 unidades en 2024 y el año pasado terminamos en 234.000 unidades. Entonces eso muestra un crecimiento. Estamos hablando de vehículos de paseo y utilitarios livianos. ¿Vendidas? Vendidas en el país. Ese fue el mercado total. Ahí no estamos contando los camiones pesados ni los buses. 234.000 unidades. Pero si uno se devuelve un poco más en el tiempo, por ejemplo en 2014 vendimos más de 300.000 unidades. Entonces, venimos creciendo, venimos recuperándonos, pero todavía estamos lejos del potencial que tiene el país, que ya lo ha hecho. Inclusive creería yo que hay un potencial para llegar inclusive más arriba. Frente a los competidores, ¿cómo está Renault? Renault supremamente fuerte. El año pasado terminamos en segunda posición, inclusive solamente a 408 vehículos del líder. Y tenemos un portafolio completamente renovado. Juan Roberto, nosotros en el último año hemos tenido el portafolio más agresivo en la historia de la marca en Colombia. Entiendo que Renault Sofasa en Colombia exporta. ¿Qué tanto representa la exportación en la actividad de ustedes? Sí, la exportación es supremamente importante para nosotros. Nosotros el año pasado produjimos cerca de 35.000 unidades y de esas 35.000 el 44% fueron para exportar. Estamos exportando actualmente a 11 países y los principales son México, Argentina, Ecuador y bueno, también tenemos Perú, Bolivia, total 11 países. Le interrumpo porque en un mercado tan grande, automotriz como el de México y se llevan los carros de acá. Sí, tenemos un tratado de libre comercio en el que nosotros hemos aprovechado pues las ventajas y tenemos algunos mecanismos como por ejemplo el CERT, que es el de reembolso tributario, en el cual nos hace competitivos y tenemos entonces como si tuviéramos la planta de Renault en Envigado, en el puerto de Veracruz en México. Entonces eso nos pone unas condiciones que es como si tuviéramos la planta en el país mexicano. ¿Cómo logramos unirnos? Yo creo que esa es la reflexión, porque pues la política saca lo peor de todos y para ganar se hace de todo, pero más allá de eso, estamos hablando de un país que necesita crecer, que necesita vivir, que necesita que estos muchachos tengan oportunidades de trabajo, de crecimiento. ¿Cómo logramos unirnos, doctor Juan Camilo? Sí, creería yo, Juan Roberto, unirnos es entender nuestra realidad. Y entender nuestra realidad es ubicarnos cuál es nuestra posición a nivel mundial, cuáles son esas oportunidades y esos riesgos que nosotros tenemos, cuáles son las fortalezas y trabajar en esas fortalezas.
y que todos lo entendamos y que todos trabajemos en el mismo camino, entre todos los sectores, porque aquí los que salimos beneficiados somos todos como país. Ahí no hablo tanto como el Grupo Renault, hablo más como colombiano. Entonces tenemos nosotros fortalezas, como por ejemplo, 2 océanos. Tenemos tratados de libre comercio que nos dan oportunidades. Son riesgos, pero también generan oportunidades. Llegar a países como por ejemplo México. Tenemos acuerdos comerciales con Brasil. Tenemos los acuerdos comerciales con la CAN. Entonces tenemos mercados donde nosotros podríamos ofrecer productos de alto nivel tecnológico y de valor agregado que podríamos llegar a esos mercados. Sí le creemos nosotros a la industria nacional, pero necesitamos que los gremios, los autopartistas, necesitamos que la asociación industriales, necesitamos que el gobierno nacional, los gobiernos regionales, todos estemos alineados y todos tiremos hacia el mismo lado, porque si cada uno ve sus intereses personales, obviamente caemos en una polarización que después no le hace bien al país y al final es la industria la que se va a ver perjudicada y al final de cuentas va a ser el país el que se va a ver perjudicado. Pues claro, y la industria es la que genera empleo. Pues doctor Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Sofasa, Renault Sofasa en Colombia, gracias por haber estado en Negocios Dito, en Empresarios 360 y en Noticias Caracol. Muy amable por haberme acompañado. Juan Roberto, muchas gracias a ti por la invitación. 5:37, momento para una pausa y cuando regresemos a Noticias 7:45. El DANE reveló que el tradicional corrientazo se convirtió en uno de los mayores golpes al bolsillo de las familias colombianas. El transporte y el arriendo también aportaron al incremento en el costo de vida de los hogares. Las comidas por fuera del hogar son el segmento que más está encareciendo la vida diaria, con un aumento del 3,36% según el DANE, un ajuste que se siente plato a plato y que obliga a muchos hogares a hacer cuentas antes de sentarse a la mesa. No existe eso, el corrientazo está de 20, 23, 25. No tan fácil, la verdad, subió bastante. Un corrientazo 17.000 pesos antes, ahorita estamos 20, 24.000 pesos. Muchísimo, básicamente los insumos, o sea, todo lo que es la materia prima que utilizamos para los almuerzos ha subido. Según el DANE, en enero la inflación subió, pasó de 5,22% a 5,3%, impulsada principalmente por los alimentos. El tomate subió un 19%, la papa un 10,3%, las frutas 2,3% y la carne 2,5%. Sí, está mucho más costoso que el año pasado. La proteína, carne, pollo, pescado, es lo más costoso en este momento. La papaya se incrementó muchísimo a comparación del año pasado. La naranja tuvo un incremento casi del doble en el mes de enero hacia acá. Y el durazno también igual, casi el doble. Y no solo los alimentos están presionando el bolsillo de los hogares, el transporte y el arriendo aportaron al repunte inflacionario de este año. A esto se suman los primeros efectos del aumento del salario mínimo del 23,7%, que según los analistas ya comienzan a reflejarse en los precios. Se está viendo unos primeros efectos del aumento del salario mínimo, lo cual coincide además con un aumento de la inflación anual. El DANE señala que Pereira, Bucaramanga, Manizales, Popayán y Bogotá son hoy las ciudades más costosas del país, donde el desafío diario sigue siendo el mismo, que el dinero alcance para comer, movilizarse y llegar a fin de mes. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y regresamos con la noticia con la que iniciamos esta emisión, porque en libertad quedó el exfutbolista John Biafara, quien cumplía una condena de 12 años de cárcel en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Biafara, recordado por ser campeón con el Once Caldas de la Copa Libertadores en 2004, regresó a Colombia y hoy se conoció su primera foto en libertad. Con esta foto compartida por el periodista deportivo Jaime Orlando Dina se confirmó la libertad de John Biafara, el exfutbolista estrella de varios equipos colombianos, como el Once Caldas y América de Cali, quien había sido condenado hace 6 años por una corte en el estado de Texas, en Estados Unidos, y quien debía salir en el 2032, luego de haber sido declarado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico. Biafara fue detenido en el 2019 en Colombia y estuvo 1 año tras las rejas antes de ser extraditado. El exfutbolista se retiró de las canchas en el año 2015. En
su momento explicaron los agentes antinarcóticos que durante ese proceso fue invitado a varios eventos deportivos donde narcotraficantes lo tentaron a invertir en sus negocios para triplicar su fortuna. Se convirtió en una persona importante para manejar la nómina, para pagarle a aquellas personas que traficaban, que eran motoristas, que eran pilotos de las aeronaves. Según los agentes de la DEA, este hombre conocido con el alias de La Vaca, un poderoso narco disfrazado de comerciante en Medellín, fue la persona que llevó a Biafara al mundo ilegal del narcotráfico. En el momento de su captura tenía 50 millones de pesos y la organización se los había entregado para que tuviese capacidad de corrupción. Era el coordinador principal para conseguir las pistas clandestinas en Colombia. En los seguimientos al exfutbolista no solo se le descubrieron sus rutas para enviar droga, también cómo se hacía tomar fotografías posando como capo y con armas de fuego. Asimismo, le descubrieron a través de interceptaciones telefónicas los negocios que hacían con carteles mexicanos. La DEA y la Policía Antinarcóticos en su momento lo capturaron en Jamundí, Valle del Cauca. Su condena tuvo una reducción a la mitad debido a su buen comportamiento y el cumplimiento de las normas penitenciarias. Biafara ahora se encuentra en su casa compartiendo con su familia. Queremos disfrutar de la fiesta, pero las costeñas llevamos la fiesta en el corazón. Y así terminamos. Son casi las 8 de la noche. Terminamos. Esas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Sí, señora Alejandra, ya viene Sábados Felices. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche.